Señores invitados, anunciados que han sido, reciban nuestra cordialísima bienvenida. Y como católico que soy yo, pues abrigando que ustedes también lo sean, pidamos a Dios ciertamente de que las cosas salgan bien el próximo día domingo y que gane la voluntad popular. Eso es democracia. Carlos Aguinaga, Fausto Camacho, ex integrantes del Consejo Nacional Electoral, otrora Tribunal Supremo Electoral. Bienvenidos y muchísimas gracias por esta deferencia. La verdad es que quiere entender el público por qué el colegiado que dirige este evento electoral se cuida de qué, la interrogante fundamental, de algún tipo de abuso, conexión anarquizante con datos que no compaginen con una verdad, que entreguen exit polls interesados y que no estén calificados por el Consejo Nacional Electoral como agencias encuestadoras para descubrir la intención de voto, porque no es nada más que eso, la intención de voto de los ciudadanos que, bien escogidos, técnicamente seleccionados, puedan darnos no la impresión, sino prácticamente el dato certero que aparecerán después de que avancen los escrutinios propiamente dichos en cuestión de 1 hora en unos casos, 2 o 3 horas en otros. El comprometimiento de todas las organizaciones que van a participar es de que las 5 empresas habilitadas para realizar, ahí sí, encuestas a boca de urna o exit polls, deberán notificar los resultados al Consejo Nacional Electoral hasta las 4 de la tarde del día de los comicios. Sin embargo, Sedatos, por ejemplo, de lo que yo recuerdo, ha pedido que el plazo sea hasta las 4:30. Así lo ha resuelto, no obstante, el CNE al aprobar una resolución donde se determina que las 3 empresas inscritas, 5 presentaron la metodología y los requisitos exigidos. Las empresas autorizadas son, en todo caso, Market, Sedatos, Cormon, Eureka Now y Perfiles de Opinión. Pido disculpas si he leído mal, especialmente Eureka Now. Pongan unos nombrecitos más alhajas, pues. Estas deberán presentar obligatoriamente al Consejo Nacional Electoral los resultados del trabajo realizado, señalando los límites mínimos y máximos del porcentaje de la votación válida que alcanzaría a cada candidatura de acuerdo con el margen de error y el nivel de confianza del sondeo. Bueno, ¿cuál es la opinión que ustedes tienen tras escuchar al señor presidente del Consejo Nacional Electoral, que convocaba y esclarecía lo siguiente? El exit poll y el boca de urna, de acuerdo al reglamento, lo pueden difundir a partir de las 5 de la tarde. Tendrá que hasta las 4 de la tarde ser entregado al Consejo Nacional Electoral, que va a guardar la reserva y la confidencialidad con respecto a esa información. Pero un aspecto importante a decir, esto no significa ningún tipo de censura previa, ningún tipo de limitación, no se va inclusive a prohibir bajo ningún concepto que se difundan esos datos, porque no se limitan, pero para que las empresas sí se hagan responsables de la información que están remitiendo al Consejo. El mismo señor presidente, doctor Aguinaga, decía, a ver, pero aclaremos una cosa. Primero tiene que el Consejo conocer, revisar, verificar, no creo que analizar,
o la intención de revisión tiene otro sentido u otro objetivo de carácter técnico, de carácter ético, no sé. ¿En qué desconfía el Consejo Nacional Electoral y hace bien en solicitar que primero le presenten a conocimiento de ellos, del colectivo el que va a manejar el proceso global, ¿no? ¿Usted está de acuerdo o no está de acuerdo? A ver, gracias Gonzalo, Doctor muy Aguinaga, buenos bienvenido. días a los radioescuchas. Licenciado Camacho, bienvenido. Un gusto compartir a los tiempos con Fausto y realmente a los ciudadanos hay que aclararles muy bien este tema del exit poll y de la difusión para mantener la mesura democrática que debe existir el día de las elecciones, este domingo 2 de abril. En primer lugar, me parece adecuado que el presidente del Consejo Nacional Electoral haya aclarado que sí se puede difundir, sí se puede publicar a las 17:01, digamos, una vez cerradas las Podría votaciones. hacerlo la radiodemocracia o O cualquier medio de comunicación público o privado. Público y o privado. un segundo. Sí. Lo que debió haber hecho el Consejo Nacional Electoral es establecer de alguna forma sanciones para quienes difunden antes, porque ya hubo casos, cogieron unas redes, colocaron en Twitter, en Facebook, ¿no es cierto? Y eso obviamente es una transgresión a las reglas serias de un proceso electoral. A mí me parece... Pero ese es el horario de publicación. Está bien, Lo tiene que ser a yo le las 5. estoy diciendo es por qué tienen que presentar a ellos A primero. ver, respecto al tema de presentación, a mí también me parece bien. A mí me parece que las encuestadoras serias deben ir a las 4 de la tarde, 4:30 de la tarde, antes de las 5, obviamente, a la hora a entregar en sobre cerrado, lacrado, su estudio, ¿no es cierto? ¿Ya? Su estudio, porque ya sabemos, me imagino que notificarán el tipo de muestra, el tamaño de la muestra, la metodología matemática empleada, pero a mí sí me parece bien, porque ahí vamos a ver qué empresas han actuado técnica y seriamente, ¿no es cierto? A pesar de que el Código de la Democracia no tiene sanción para las empresas encuestadoras electorales, porque lamentablemente este Código Electoral, cuando fue redactado mal por quienes lo hicieron. En el artículo 303, que es la única norma que regula que regula algo que no existe, que aquí le llaman pronósticos electorales. Esto es como que usted y yo nos hubiéramos puesto inscrito el golazo electoral, para decirles a los ciudadanos, vean, aquí está la polla del golazo electoral, vea, el que triunfa va a tener este premio, ¿no? Es como el golazo del fútbol, más o menos. Claro. No, porque no es pronóstico electoral lo que se hace, son estudios de opinión, de intenciones de voto, Claro. ¿sí? Pero hay que también tener en cuenta otros elementos que ya han sucedido, no solo en Ecuador, sino en varios países ¿Cuáles, del mundo, por ejemplo? respecto a las fallas de los exit poll que se originan, 1, en el voto oculto, ¿Ya? 2, en el voto vergüenza, 3, en el voto miedo, y 4, en que la gente, al tener 5 encuestadoras de exit poll, a mí me llama la El atención voto que, vergonzante claro, también. no dice la verdad, es decir, no expresa realmente cómo votó. De ahí que es importante, por ejemplo, que además he oído este tema de que tome la foto de su voto, que el Consejo Nacional Electoral sí debe prohibir este tema, de que vayan el rato a votar y tomen las votos porque eso es terrible, tomar la foto del voto, porque si yo soy empleador, público o privado, ¿no es cierto? Le digo, usted tiene que traerme la foto del voto. Ojo, ahí hay una violación al secreto al voto. Entonces, este tipo de cosas prácticas, de regulaciones, son las que debemos tener cuidado para darle mayor transparencia, ¿no es cierto?, sí, al proceso electoral. De ahí que, si la regla está clara, si el reglamento está claro, yo no sé qué deben tener. Yo en lo personal prohibí el exit poll, porque justamente genera este caos. Obviamente
democrático, esta guerra de que el uno ganó, el otro ganó, y tenemos una contienda que hasta el cierre de las encuestas, ¿no es cierto?, fue una contienda que estaba marcada obviamente muy pareja, dentro del margen de error, y la ciudadanía obviamente hoy sin esta información estadística que ya está cerrada, no está desorientada porque es una orientación y puede esta información que se suba el día 2 de abril a las redes generar realmente un caos democrático. Por eso también es importante decirle a los ciudadanos que están en control social, en control ciudadano y en control político de las elecciones, que actúen con mucha mesura, que actúen con mucha tranquilidad, que actúen dentro del marco de la ley, que actúen exigiendo con respeto y firmeza el derecho de si es que hay alguna irregularidad, de un lado y de otro lado. No hay que ceder a provocaciones, hay que tener la ley en la mano, los instructivos en la mano, porque está permitido el control ciudadano, el control electoral, está permitido en el 168 del Código de la Democracia, para que cualquier ciudadano que se inscriba pueden, obviamente, hacer este control. Está permitido a las organizaciones políticas en el 330, numeral 5, vigilar todo el proceso electoral. Y qué mejor que exista muchos ojos vigilando el proceso electoral. De acuerdo. Eso es importantísimo. Y a los ciudadanos hay que pedirles que actúen con calma, con inteligencia, con tranquilidad, porque necesitamos que estas elecciones, este resultado, sea un resultado transparente. No podemos caer en el tema ni de la difamación, ni en el tema de noticias falsas, ni en el tema de crear una expectativa que tal vez no es cierta. Entonces, esa mesura sí hay que insistir, y en esto tienen una responsabilidad esencial los medios de comunicación, los órganos electorales, ¿no es cierto?, que tienen que pedir y además ser claros en dar las instrucciones a sus funcionarios electorales y a la fuerza pública para la seguridad democrática de las acciones que pueden hacer cada uno de los delegados el día 2 de abril. Pero a la final, licenciado Camacho, sí es un pronóstico, porque no todos van a sacar los mismos resultados, van a haber diferencias producto del estudio, producto de que hicieron bien, de que hicieron mal, de que hubo márgenes de error distintos y diferentes. Entonces dirá, pronostica que gana fulano de tal, supóngase un empate más que técnico, la cosa se pondría dificilísima entre todas estas entidades y además urgidas a entregar a las 4 de la tarde a la revisión del Consejo Electoral. Y ahí viene la duda también de la gente. ¿Y cómo así estos jueces van a ver ellos primero? Estoy exagerando la nota, Fausto. Gonzalo, buen día. Un gusto nuevamente el estar acá en los estudios de democracia y compartir con usted y con Carlos, como decía él, a los tiempos en buena hora. En el transcurso de esta semana, creo que el Consejo Nacional Electoral ha tomado una serie de decisiones, y particularmente el presidente Pozo, que se salen de los parámetros normales de entender las cosas, ¿no? Es decir, la primera, la que usted ha traído a colación, a mí me parece que es innecesaria, y innecesaria la trascendencia además que se le ha dado. Yo no me pondría tampoco a que finalmente el resultado de un trabajo, digamos, de las encuestadoras, pues tengan la obligación de entregarlo allí en el Consejo Electoral, en la medida que no signifique en ningún caso lo que ya el propio presidente dice, ¿no es cierto?, ni censura previa, ni control, ni prohibición posible, simplemente pues para dejar constancia del tipo de trabajo, de la calidad del trabajo, que adicionalmente no puede traer a posteriori ningún tipo de consecuencia administrativa, que no sea pues la que pueda generarse supuestamente en términos de, digamos, la ética, ¿no? Porque nadie que entregue un trabajo ahí va a anunciar una cosa distinta a las 5 de la tarde, supongo. No creo que a nadie le interese esa circunstancia. Pero esa resolución que finalmente no tiene mayor trascendencia desde mi particular punto de vista, se combina con otras. Ya hacía referencia a Carlos
dos declaraciones contradictorias del presidente Pozo, una el día lunes en rueda de prensa que comparece ante la ciudadanía con el señor ministro Navas, coordinador de seguridad, y donde habla de varias cosas, entre otras, de la acción que impulsarán con la Fiscalía y los fiscales de flagrancia a lo largo y ancho del país para poner en orden, entre comillas, ¿no es cierto?, a los electores, a los ciudadanos. Eso no tiene el menor sentido y no creo que genere ninguna otra cosa que no sea rechazo a la acción de la propio organismo electoral. Nadie quiere votar en este país, digamos, bajo la mirada de los fiscales y de los policías. Por Dios, nunca ha sucedido. Y creo que en este caso, pues, efectivamente es un desacierto monstruoso. Y luego, obviamente, pues, ha salido a decir el señor fiscal Chiriboga que sí, que van a coordinar esa acción. ¿Acaso los delincuentes son los actores políticos? ¿Acaso los ciudadanos vamos a presumir una acción dolosa, delincuencial, de quienes son los que hacen vigilancia ciudadana, los que hacen vigilancia política, amparados además en la ley? Es decir, me parece un segundo desacierto muy grave. Y en esa misma comparecencia, ¿no es cierto?, se dice que está prohibido tomar fotos a los votos. Así dice. Yo en lo personal estoy absolutamente de acuerdo en que esté prohibido, pero al día siguiente da una nueva rueda de prensa y dice que sí se pueden tomar fotos a los votos. Es decir, por Dios, en 2 días, en 24 horas, cambió de opinión. ¿Y a qué atribuye usted? Porque eso es lo que... Yo he puesto públicamente un comentario señalando que deben existir muy altos grados de presión por parte de quién sabe quién, obviamente, sobre Pozo, sobre el Consejo Electoral en este caso. Pero eso es un absurdo, es pretender volver 100 años atrás, cuando las sociedades democráticas conquistaron los electores, los ciudadanos conquistaron el derecho al secreto del voto. El secreto del voto no es una novelería, es una necesidad de que exista. Porque si no, lo que pasaba en el pasado, ¿no es cierto?, antes de que haya el voto secreto, es que la Iglesia presionaba a sus feligreses, los patronos a sus trabajadores, los maridos a las mujeres. Es decir, todas las relaciones sociales de la sociedad donde existe poder de por medio, se ejercía ese poder para incidir sobre el voto. Y hace 100 años se conquistó el derecho al voto secreto y no pretendamos hoy volver, pues, porque el permitir la fotografía del voto es permitir la posibilidad de ejercer coerción al empleado público respecto del gobierno, al obrero respecto del patrono, ¿no es cierto?, a los adultos respecto de los jóvenes y adolescentes. Y antes se jugaba la excomunión en iglesia, ¿no? Sí, por supuesto, mire, y todo eso fue superado gracias al voto secreto. Y que el presidente del Consejo salga a hacer una declaración pública, 6 columnas del Telégrafo, página 3 del día de ayer, ¿no es cierto?, donde dice que sí, que no hay norma que impida que se tome fotografía. Pues entonces dicte una norma reglamentaria que impida que se tome una fotografía, pues, y manténgase en el punto de vista que se planteó el día lunes. Entonces yo le decía, en el transcurso de esta semana... ¿Y para qué le instruirían y le dirían, ve, cómo has de decir esta cosa? Ahora te toca cambiar, rectificar. Bueno, vos verás cómo lo haces. Eso habrá que preguntarle ¿En al ese señor plano Pozo le tienen a este señor? No sé, yo no creo que sea tan sencillo como eso y tan complicado a su vez una circunstancia de esa naturaleza. Pero esto lo único que devela... Pero se ve que le manejan esos sitios. ¿Cómo va bueno, la ciudadanía, a las 24 horas a cambiar de opinión? Y bueno, ahí hay las fotografías que ha sacado el propio comercio, ¿no? Esta es la declaración del lunes, esta es la declaración del martes. Y bueno, quien tiene que explicarnos esas circunstancias es el propio Juan Pablo Pozo. Lo único que podríamos hacer nosotros es especular, y prefiero no especular, sino partir de los hechos concretos. Y los hechos concretos son estas contradicciones en 2 declaraciones. Ahora, me parece que en lo que hay que poner atención, Gonzalo, los ciudadanos debemos poner atención, en que auspiciemos actitudes pegadas al marco de la Constitución y la ley. Y en lo que se nos viene, ¿no es cierto?,
El derecho de los ciudadanos a hacer control social está consagrado en el artículo 96 de la Constitución, pero adicionalmente complementado en otro artículo constitucional, el 223 de la Constitución, señala que existe el control social y político sobre los organismos electorales y dice de manera textual, los actos y sesiones de los organismos electorales serán públicos. ¿Qué quiere decir esto? Que cualquier ciudadano o ciudadana puede estar en el recinto electoral a las 5 de la tarde y ser testigo del proceso de escrutinio. Eso no quiere decir en ningún caso, ¿no es cierto?, que puede interferir en la labor de la Junta Receptora del Voto y en el escrutinio. No puede intervenir, pero sí puede estar presente y sí puede, por ejemplo, constatar que el escrutinio de los votos sea como dice el artículo 125 del Código, es decir, que el secretario lea en voz alta a cada uno de los votos, que haya un escrutador y que ese voto sea exhibido al presidente, a los otros vocales, dice la ley, y a los delegados de los candidatos, cada uno de los votos. Entonces, ese tipo de cosas son las que hay que constatar por parte de los ciudadanos, o que se constate, por ejemplo, se tome una fotografía del acta, ya que el Consejo Electoral ha resuelto no cumplir la ley. En el artículo 127 dice que deben haber 3 ejemplares del acta, Gonzalo. Y el tercer ejemplar no existe, sino que se usa el resumen de resultados para reemplazarlo. Pero quiero aprovechar para explicar las diferencias entre el uno y el otro. En el uno existen las firmas de los 5 miembros de la Junta, en el acta. En el resumen, no. En la primera vuelta el rosado desapareció, pues. El sobre rosado. Aquí lo vinieron a denunciar. Bueno, ya de algunas particularidades no conozco, pero el hecho cierto es que el acta de escrutinio contiene los nombres y apellidos de los miembros de las juntas, las firmas, el número de cédula. Ya. El resumen de resultados, solo 2 rúbricas que dicen ser el presidente y el secretario. Los datos están en letras y en números, en el acta. En el resumen de resultados, solo en números. Y la parte más importante, en el acta están los nombres, apellidos, firmas, números de cédula de los delegados partidarios. En el resumen de resultados, no. Y finalmente, en el acta están las observaciones de ese proceso, en el resumen de resultados, no. De tal suerte que esa acta que desapareció por decisión del Consejo y que no va a exhibirse públicamente, puede ser entonces fotografiada. No hay razón de que no. Ojo, el acta, no el voto. El voto no se puede fotografiar. El acta de escrutinios sí se puede fotografiar. Entonces, apegados a la ley, a las normas, artículo 223 de la ley, de la Constitución, que está reproducido textualmente en el 171 del Código. Esto de que ¿Y alguna vez han tomado fotos de cada uno de los votos? Que yo sepa, no. ¿Usted, doctor? No, bueno, no. Realmente, hoy he visto el tema de las redes que la gente toma su voto para expresar y todo el tema, ¿no? En el acto de votación y decir ya voté y todo el tema es la novelería, pero obviamente aquí hay que tener otro tipo de reflexiones. Desde el retorno al régimen democrático en 1979 acá, en todos los procesos electorales, sin excepción, más de 30, el pueblo ecuatoriano, la ciudadanía, ha demostrado su espíritu democrático. O sea, nunca ha habido una elección. Nunca, en los anales de la historia democrática del país, de este proceso de retorno, donde haya habido una alteración de los procesos. Han habido casos aislados, obviamente, especialmente en elecciones locales, equivocaciones, parroquias, cuando son elecciones locales, con actos de violencia. ¿no es cierto? Con actos de violencia, pero 2000, en el caso Galápagos, por ejemplo. La prefectura de los ríos. Los ríos, ¿no es cierto? Sí. Bueno, una vez también nos empujamos con el licenciado Camacho en el colegio Dillon. Bueno, por el tema... ahí hubo uno. Puede existir pero era obviamente, en el proceso pero de reconteo, si no mal recuerdo, ¿no? No, después de los escrutinios. Ya. Sí. Yo lo que quiero decir aquí, y que también hay que orientarle a la ciudadanía, a ver, hay que distinguir 2 cosas. La una es la acción de el Consejo Nacional Electoral y el Tribunal Contencioso Electoral, que son los competentes para dar inicio a este tema de las infracciones de carácter electoral, ¿no es cierto? Y el caso de la Fiscalía, que es el competente para el tema de los delitos que están tipificados en el Código
Integral Penal. El 331 Pero y 335. Delitos están tipificados. Lamentablemente es muy deficiente tanto el Código de la Democracia como el Código Orgánico Integral Penal en materia de este tipo de delitos. Porque ¿qué se sanciona? Obstaculizar un proceso electoral con violencia y o amenaza. O sea que si no hay violencia y si no hay amenaza, obviamente el legítimo reclamo de un delegado no puede ser tipificado como un delito, ¿no es cierto? Para eso están los delegados, para impugnar, para protestar, para decir, para argumentar la irregularidad. ¿Qué otra cosa está tipificado? La sustracción de papeletas de manera fraudulenta. Es decir, si yo me sustraigo papeletas de una junta o un bloque, obviamente eso está sancionado. Está sancionado el falso sufragio, en 2 casos, nada más. O sea, en el caso de que yo vote 2 veces o en el caso de que suplante a otra persona, ¿no? Esto en el artículo 333. Y está sancionado el fraude electoral. Pero ¿qué quiere decir el fraude electoral? También solo en 2 cosas. En alteración de resultados o impedir que se haga el escrutinio. El resto no está tipificado, no está sancionado. El código, el Código de la Democracia, respecto al ejercicio del voto, es muy limitado, es muy carente de tipología de penal electoral o de infracción electoral. El 275 que habla de las infracciones dice que la sanción es multa, ¿no es cierto? De ahí hay sanción a los medios de comunicación, sanción a los servidores públicos, está prevista la acción ciudadana, es decir, todo ciudadano puede denunciar a un funcionario electoral o a un funcionario de la fiscalía el cometimiento de un delito. Y si van a estar los fiscales, a mí me parece que deben, perfecto, para que reciban las denuncias de acción ciudadana contempladas en el artículo 280 del Código de la Democracia, y digan cuál es la irregularidad que está pasando. Si hay un funcionario electoral que está actuando mal, ¿no es cierto? Si hay un delegado que está fuera del marco de la ley. No, de la Junta. O sea, aquí yo creo que la actuación de cualquier funcionario investido de autoridad pública, sea electoral o en este caso la fiscalía, para indagar, porque además es para indagar, ¿no es cierto? Porque tiene que, de acuerdo al 281, iniciar el procedimiento de indagación y el procedimiento que esté establecido en el Código Integral Penal, ¿no es cierto? Muy bien, utilicémosle positivamente para que todos los ciudadanos que se sientan perjudicados, que vean que hay una normalidad en el proceso, lo denuncien, ¿no es cierto? Entonces vamos a tener un proceso en paz. Pero yo creo que el ecuatoriano en lo personal no necesita de la presencia de la Fiscalía, no necesita. Ningún proceso electoral ha tenido la presencia de la Fiscalía, porque ya están la Policía Nacional en la seguridad exterior de los recintos. El Ejército está en la seguridad interna de los recintos, ¿no es cierto? La policía interviene, creo que en una parte de la logística también del traslado de estas actas. Entonces, yo creo que también montemos a los jueces para hacer unos juzgados electorales no previstos en el código. No creo que ese sea el objetivo. Claro. O sea, el objetivo así es que darle si tranquilidad. De Odebrecht le dice. El objetivo es dar tranquilidad y seguridad a los ciudadanos para que expresen su voto de acuerdo a su conciencia, sin tener ninguna espada de Damocles, sin tener ninguna influencia, y que lo hagan en forma transparente, porque la obligación de los órganos electorales es cuidar que el ciudadano en el último rincón de la patria lo exprese con absoluta libertad. Transparencia, que pueda escoger y que pueda elegir, y que elija el que tenga que elegir. Si ya el pueblo decide entre la opción A y B, ya ese es otro tema, ¿no es cierto? No estamos analizando aquí tampoco si las condiciones en las que participaron fueron las óptimas, iguales o desiguales, equitativas o no equitativas, ¿no? Pero tampoco se pueden, la clase política, vanagloriar de triunfos cuando no hay condiciones de equidad política, ¿no es cierto? Eso, hay que tener los ciudadanos debemos analizar todo el contexto, el contorno. Hay que meditar, por eso es este proceso que hoy cierra la campaña electoral, para meditar en un voto consciente, en un voto voluntario,
en un voto que no esté plagado de un doctor sentimiento Tenorio negativo en el corazón, sino que esté plagado de un sentimiento positivo del futuro de la democracia en el Ecuador. Perdone, licenciado, ¿tiene razón el presidente Pozo en decir que este proceso técnicamente es el más sencillo de la historia electoral? No sé si sea el más sencillo Así o el más dice. complejo. En todo caso, sí, bueno, una segunda vuelta es mucho más sencilla siempre respecto de una primera vuelta o de un proceso general como el del 2009, donde habían 7 papeletas que elegirse, y aquí hay una sola. Eso le convierte en más sencillo. Sin embargo, creo que este es uno de los más complejos por otra razón, y es la coyuntura política, donde usted tiene una suerte Lo complejo de es la empate. parte política y social, ¿no? Lo complejo es un consejo electoral copado por un solo partido. Lo complejo es una competencia electoral muy cerrada entre los dos candidatos de la segunda vuelta. Mire, Carlos sabe que esto es un hecho que se comenta siempre entre los técnicos y los organismos electorales. Cuando hay un proceso electoral competido así, es como ponerle una lupa de aumento al proceso electoral y al organismo electoral. Bien. Y cualquier cosa que pudiera tener, ser error, puede ser amplificado a una acción dolosa, fraudulenta. Eso es así, eso es normal. Y eso es lo que le está pasando a Pozo este rato, y él está, sufriendo la consecuencia de haberse ido por encima de los procedimientos establecidos en la ley. Mire, el proceso de escrutinio no lo puede hacer el señor Pozo como lo hizo el 19 de febrero. El proceso de escrutinio del TREP, o sea, de la transmisión de resultados electorales provisionales, está bien que lo haga Pozo, pero eso no tiene valor jurídico que no sea un referente. Las únicas instancias de acuerdo a la ley que hacen el escrutinio son las juntas provinciales electorales. Artículo 132 y siguientes dice que a las 9 de la noche se instalan las juntas para conocer todas y cada una de las actas, y proceder luego a computar los resultados. Entonces, una cosa es el conteo rápido, que lo anuncien, no lo anuncien, el exit poll, que lo anuncien o no lo anuncien, que lo van a anunciar en todo caso el exit poll, ¿no es cierto? El TREP, transmisión de resultados provisionales, que lo hace el CNE, y está bien que lo haga, porque satisface una necesidad de información de datos reales, ¿no es cierto? Pero el escrutinio oficial con valor jurídico, Gonzalo, lo hace cada una de las juntas provinciales electorales, las 24, más la Junta Especial del Exterior. Y ese proceso hay que garantizar que arranque en cero el sistema, porque en el 19 de febrero el sistema arrancó con el 90% de los votos ya ingresados. Y se incumple la norma de la ley. ¿Era Artículo causa de 135. nulidad aquello? No sé si causa de nulidad, pero queda evidenciado que hay un proceso arbitrario que se pretende repetir O por lo ahora. menos una mala intención. Hoy se pretende repetir. Los datos del TREP, es decir, de la transmisión de Sí, resultados sí. provisionales, van a quedar cargados en el sistema Eso no vale. para convertirlos en datos oficiales definitivos, sin el procedimiento Pueden quedar mal establecido. alimentados, ¿no? Pero por supuesto, porque adicionalmente no han sido calificadas las actas previamente por la autoridad competente. ¿Qué dice el código? ¿Por qué no han 135. protestado los actores? Se han protestado, han puesto por escrito, y en esta ocasión han pedido, yo conozco, ¿no es cierto?, la comunicación entregada por Andrés Paz, entiendo una y otra por César Monge, en que se pide justamente esto, que el sistema informático, al momento de iniciar el escrutinio en cada una de las juntas provinciales, esté en cero, lo que llaman el enceramiento del sistema. Ya. Está bien que enceren el sistema para la transmisión de resultados, Ya. correcto, pero luego hay que encerar el sistema o usar uno paralelo, ¿no es cierto?, o otro servidor, o como quiera que quieran hacerlo, técnicamente hay varias opciones, ¿ya?, para que el escrutinio oficial arranque en cero y las juntas revisen cada acta, y luego de calificar el acta, entonces ahí podrán conocer las novedades, las observaciones, la falta de firmas, entonces disponer que se compute. La vez pasada, lo que hicieron las juntas provinciales era partir del 90% y añadir lo que llegó con inconsistencias o no llegó y contar los votos. Entonces, se incumplió la norma de la ley
y hay que evitar que en esta ocasión se vuelva a incumplir. Sin embargo, los anuncios hechos por el presidente Pozo nos dejan entrever que la ruta va a ser exactamente la misma, lo cual en un proceso electoral competido como este puede ser el peor boomerang para el propio Consejo Nacional Electoral. ¿Usted tiene ese mismo temor, Carlos? A ver, yo creo que se le complicó al sistema de escrutinios en el Ecuador cuando se creó estas juntas intermedias. Yo siempre he sido partidario de juntas de recinto electoral. Se tabulaba los 3.800 recintos, 3.800 actas y listo. Hoy, de alguna forma, lo que está haciendo el Consejo es aplicando una norma reformatoria que dice que el Consejo Nacional Electoral implementará procedimientos tecnológicos que permitan hacer públicos los resultados electorales provinciales y las imágenes de las actas de escrutinio. Aquí dice provinciales. Esta difusión se realizará desde el momento en que se obtengan los primeros datos. Si no dice provisionales, ahí tenemos un problema. No, el registro oficial dice provisionales. Si dice provisionales, es obviamente que es un dato como el CHEP que hice yo en el 2002, ¿no es cierto?, que difundí y seguí por otro lado el escrutinio oficial con el sistema de la OEA, ¿no es cierto?, de informático de la OEA. Yo lo que más bien veo que debe haber seguridad en este tema, certeza, es entregarle la data a los dos binomios. O sea, si yo ya escaneo todas las actas, ¿para qué? A ver, eso de descolgar 41.000 actas de la página web, primero, sé cómo, pero es muy largo. Sé cómo. Ya, lo que hay que hacer es entregarle, vea, tome las actas al binomio A, tome las actas del binomio digitalizadas, tome, ¿no es cierto? Las que voy a cambiar por reconteo, por rezagadas, por sorpresa, son esta cambié, por esta acta se acabó el tema. Eso es un tema absolutamente claro. Pero además el artículo 127 establece que las organizaciones deben tener su acta, ¿no es cierto? Entonces, los delegados de los partidos políticos deben preocuparse de que el proceso de votación sea un proceso absolutamente normal. Que los miembros de las juntas, que son ciudadanos comunes y corrientes, actúen como deben actuar, con ética, ¿no? La mayoría dicen que son estudiantes, con delicadeza, pensando en el país, pensando en sus padres, en su familia, ¿no es cierto?, en que van a ser un país, no pensando en... Que son jueces dignos. Exactamente. Los delegados tienen que cuidar. Va a haber el conteo rápido, me parece que va a haber 2 o 3 conteos rápidos. Es un asunto de comportamiento humano, ¿no? Así es. Y de valores. ¿No es cierto? Entonces, que se actúe con total respeto, orden, disciplina, vigilancia, que el rato de los escrutinios, obviamente, yo tengo derecho a mi acta, pero además debe estar un acta, la tercera, fijada en el recinto. Que no existe, no se imprimió la tercera. Eso, por ejemplo, me parece un error fatal, porque para darle transparencia, y obviamente, yo ya comunico mis resultados, sea que comunico anotando en un papel, o tomando una foto y mandando la foto. Y eso van a hacer tanto los de Alianza País como van a hacer los de Creo. No es que van a hacer el uno o el otro nomás, ¿no es cierto? Van a transmitir su resultado vía voz. Tendrán que tomar foto, ¿no? Ahora, divididos. Obviamente, esta campaña ha sido una campaña muy sucia, ha sido la campaña más sucia que he visto en todo el proceso de retorno democrático. Esta democracia digital le afecta mucho al corazón de los ecuatorianos, porque lo malo lo convierte en bueno y lo bueno lo convierte en pésimo, ¿no es cierto? Hechos que hay que repudiar, como el hecho del Estadio Olímpico, hay que solidarizarse con el candidato Guillermo Lasso, su esposa, su familia, porque no se puede permitir este tipo de vandalismo, de intimidación, de ninguna manera. Para eso está la fuerza pública, para eso están los fiscales. El órgano electoral obviamente tiene que transparentarnos el proceso electoral, tiene que darnos las seguridades de que los ciudadanos comunes y corrientes vamos a seguir actuando en forma democrática, respetando y pensando en un sistema democrático del futuro en el Ecuador, que hay que pensarlo, hay que rediseñarlo, hay que hacer una reingeniería total. Ustedes son unos excelentes ciudadanos. Entonces, gracias, invoco a ese patriotismo a todos los ciudadanos. Gracias. Muchísimas gracias, gracias, licenciado.
Muy buenos días, señoras y señores. Mañana, ¿será factible que hable del feriado petrolero, el libro de Fernando Villavicencio, en el que está aludido en todo el señor candidato Glass? Creo que estaría yo prohibido, ¿no? Es un libro que usted lo puede comentar. Eso ¿usted está de acuerdo? Vea, aquí están las fichas. Todos los que se han robado la plata. Está prohibido es la campaña electoral, la publicidad. Aquí hay una relación informativa. Y obviamente, de Gonzalito, todos. le voy a dar analizando para interno, darle mi criterio, de tal suerte que no tenga ningún inconveniente. Ya. Vea, consulta gratis. Sí. Muchas gracias. Hasta mañana.